las organizaciones políticas y lo que llaman las plataformas ciudadanas. Para abordar este y otros temas hemos invitado a dos especialistas en el tema. Está a mi derecha Marcelo Silva, politólogo, a quien le doy la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. Rubén, un privilegio para mí compartir esta mesa, al igual que con Ludwig. Ludwig está a mi izquierda, él es el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, así que la mesa de debate está garantizada. Bienvenido, Rubén, Ludwig. Gracias, Rubén, un gusto estar acá. Marcelo, un gusto compartir la mesa. Para comenzar, ¿qué creen que esta semana cómo va a terminar esta semana? Considerando las tensiones, los preparativos, los aprestos en Potosí. El lunes hay celebración del aniversario patrio y muchos movimientos sociales, como también algunas plataformas ciudadanas, algunas de las cuales impulsadas por algunos partidos políticos ya se están asentando en Potosí. Primero, el deseo de que todo termine pacíficamente. Las expresiones políticas en democracia son altamente saludables y altamente legítimas también. Creo que todo ciudadano, todo grupo de ciudadanos tiene el derecho y además garantizado por la Constitución Política del Estado de expresar, por supuesto, su criterio político. Creo que ese es un elemento que debemos respetar y que debe ser siempre enaltecido. Pero, por supuesto, los derechos de estos grupos, de estas personas, terminan en el momento en el que se transgreden otros, ¿no? Entonces esperemos que todo quede de forma pacífica. Entiendo que hay la buena voluntad de gritar fuerte, de hacer bulla, de hacer barra fuerte, pero que no existe un ánimo de contención ni mucho menos de contienda, más bien, en estos actos. Ahora, más allá de ello, creo que el país, más allá de estos temas que son epidémicos, creo que este 6 de agosto tiene el gran deber de reflexionar sobre la democracia, ¿no? El próximo 6 de agosto no lo podremos hacer porque estaremos en plena campaña electoral con certeza. El próximo 6 de agosto estaremos a un mes o 2 meses de la realización de un proceso electoral donde seguramente los nombres y hombres estarán ahí flotando para ver por quiénes elegimos los bolivianos. Pero hoy creo que es muy importante reflexionar sobre el papel de la democracia y sobre todo el papel, la responsabilidad tremenda que tienen para el país tanto el movimiento al socialismo como partido gobernante, como también las oposiciones. Me quedo ahí como un breve pincelazo para que luego sigamos con el debate. Ludwig, ¿no será que hay un cierto cansancio con el sistema de gobierno, con el gobierno en general? Porque celebraciones del 6 de agosto previas no han tenido, digamos, estas tensiones. Al contrario, los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas consideraban como una fiesta, pensando de que la celebración del aniversario patrio se trasladaba a su ciudad o a su capital. Sí, Rubén, yo creo que es importante no solo asumir un rol ciudadano de la reflexión crítica respecto de la coyuntura y de este proceso que en realidad es una muestra de varias experiencias acumuladas. El tema de las plataformas de 21F y su expresión no es gratuito. Eso viene de parte de una movilización ciudadana que primero está evaluando el desempeño gubernamental y ante todo se empodera por que el actual gobierno no quiere respetar el resultado de un referéndum. Entonces, este hecho democrático fundamental de expresión soberana del pueblo ha organizado esta serie de plataformas y tiene ahora la oportunidad de expresarse en un evento público como es justamente la celebración de un año más de la patria, en libertad democrática, aquella opinión que no cree que está siendo respetada, ni cree que esto está siendo cuidada por el gobierno que tiene la misión de dirigir el Estado como tal. Entonces yo creo que más que una reflexión que a todos nos hace bien respecto de los alcances de estos años en democracia, de lo que va a pasar el próximo año, es una reflexión crítica respecto de la calidad de democracia.
Y lo que tenemos ahora en este año 2018 es una organización ciudadana que reflexiona críticamente respecto del desempeño democrático y respecto de lo que está pasando con la democracia y su posible destino. En ese sentido, no creo que solamente sea una reflexión respecto a lo que está pasando, ni para oficialismo, ni para oposición, ni para ciudadanos que de manera autónomas se autoorganizan, sino más bien es una crítica respecto a la calidad de gobierno y a la calidad de la forma democrática que se va construyendo. En ese sentido, me parece que debiéramos no solo preocuparnos, sino prever lo que va a pasar en el futuro. Todos no queremos un conflicto mayor, porque si este tire afloje continúa, seguramente tendremos un escenario altamente conflictivo, sino violento. Y creo que nadie quiere en ese país alcanzar ese escenario ni ese espacio. Sino, creo que este momento de reflexión crítica debería producirnos más bien ajustes internos, tanto en la calidad de la conducción de gobierno como en la responsabilidad ciudadana que tenemos a la hora de construir democracia. Hay dos interpretaciones respecto del 21F, considerando que el 21F también puede resultar una reivindicación al sí, como también al no, pero los movimientos que han reivindicado el no lo han tomado como suyo, esta fecha histórica en el país. ¿Creen que, por ejemplo, el presidente no está violentando la ley porque está cumpliendo esa parte de la Constitución cuando el referéndum dijo que no a la modificación del artículo 168? Ha buscado otros mecanismos para intentar su propósito de repostulación. Pero en la oposición, en los movimientos ciudadanos que reivindican el 21F, dicen que se está violentando la Constitución política del Estado. Con estas dos interpretaciones, ¿en qué condiciones queda la situación de la democracia? Mira, más allá, Rubén, de estos malabarismos para tratar de explicar cosas que a veces son inexplicables, ¿no? El 21 de febrero tiene un significado muy importante. Vamos a remontarnos un poco al tema histórico, haciendo gala de estos 193 años de la existencia de nuestro Estado. El voto, especialmente en la última etapa democrática del país, estamos hablando de las últimas 3, 4 décadas, fue el instrumento más importante que tuvo el ciudadano para definir momentos de crisis política del país. El voto fue el instrumento que tuvo el ciudadano para cambiar de opción política, de sistema político. El voto fue el que derrotó al final a la democracia pactada. El voto fue el que llevó a Evo Morales a un proceso de cambio. El voto fue el que definió en un momento de crisis que Evo Morales continúe en función cuando se lo quiso revocar. El voto fue un instrumento histórico. Yo diría, por supuesto que no es el único sinónimo de democracia, estaríamos cerrados si tomamos en cuenta este criterio, pero el voto fue el instrumento importante que utilizó la ciudadanía boliviana para poder expresar, legitimar cambios en el país. El 21 de febrero es a través de ese voto que el ciudadano también manifiesta un criterio, ¿no? Lo que hoy hay que reflexionar, retomando un poco esa línea, es si ahora, entendiendo que ese voto ciudadano es el que está en duda, en tela de juicio, de reconocimiento, van a existir otros límites para la acción política. Y yo creo que el gran desafío del gobierno, del movimiento socialismo, de quienes lo integran, es precisamente definir cuáles van a ser los límites en esa vocación histórica que tiene el MAS de poder. Después del MNR, porque el MNR tuvo muchos más años, muchas más décadas en el ejercicio del poder político, no solamente de forma directa, sino también detrás de varios gobiernos militares, detrás de varios gobiernos, incluso civiles. El MAS, sin duda alguna, es el partido que tiene mayor vocación política y mayor vocación de poder en la historia del país. La pregunta es, ¿cuál es ese límite a esa vocación de poder? ¿Cuál es el límite? ¿No? La norma, la Constitución, el voto, ¿no? O los malabarismos.
los malabarismos son excusas, pero el tema final es la reflexión es ¿cuál es ese límite a mi vocación de poder? ¿Qué me frena? ¿No? ¿Qué me frena? Hay casos que yo creo que estoy seguro que no vamos a llegar allá porque la vocación democrática del país es muy grande, pero hay casos que estamos viendo en Nicaragua, Venezuela, donde pareciera que no hubiesen límites ya para esa vocación de poder. Es decir, no importa. La razón máxima es esta mi vocación de poder y el hecho de mantener el régimen a costa de, ¿no? Yo por eso considero que este 6 de agosto es un momento de mucha reflexión en ese sentido. Luego hablaremos seguramente de las oposiciones. Pero el movimiento al socialismo tiene que encontrar ese límite a esa vocación de poder, que por supuesto no puede ser irrestricto, no puede ser ilimitado, ¿no? Ya el 21 de febrero se nos ha dicho que ese límite va más allá del voto ciudadano. Eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cuál es ese límite entonces? ¿Puedes responder esto, Ludwig? Yo creo que el tema de la limitación de la democracia se da en toda democracia moderna principalmente a partir de las leyes. La dimensión jurídica es el límite que produce esta displicencia sobre el manejo del poder o esta discrecionalidad del humano sobre un abuso del poder. Es la dimensión jurídica la que pone ese límite, pero por supuesto por debajo de esa dimensión jurídica, que es, vamos a decir, el aspecto formal coercitivo del Estado para que eso no suceda, está en la predisposición ética del individuo que gobierna un país o de la gente que gobierna un determinado país, y esto de la ética tiene que ver con el respeto a valores y principios que se pactan, que se acuerdan el momento en el que se elige a una persona. Entonces eso es lo que está en el fondo del asunto, una dimensión ética respecto del poder, y es lo que motiva la elección y la predisposición humana a ponerle límites jurídicos al poder, es decir, hasta dónde se puede gobernar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora estamos atravesando, y por eso decía, una reflexión crítica importante, hay que desarrollarla y hay que construirla en el debate público en general. Estamos subvirtiendo una voluntad democrática producto de una institución democrática como es el referéndum. Ese hecho que está atentando es como no reconocer los resultados de una elección, ¿no? Ese hecho institucional de la democracia que está siendo alterado está ocasionando por ese mismo hecho y por cultura democrática una serie de reacciones de la sociedad. Y esto es parte del motivo de la organización de esta plataforma, de esas plataformas ciudadanas en todo el país. Entonces, ¿qué nos está viendo? Que un acuerdo, un pacto, una voluntad popular, así sean 200.000 votos de diferencia en el referéndum del 21 de febrero, no se está respetando, y eso incomoda, molesta y se entiende como una agresión a la democracia. Entonces, en ese sentido, aquí hay dos planos, ¿no? El plano jurídico, que te permite el Estado de Derecho y que te permite la limitación del poder y las acciones de gobierno, pero también está en el fondo el plano ético del compromiso social que tú tienes con el país, con el pacto acordado, ¿no? En este momento, por ejemplo, hemos acordado hacer una conversación, pero ¿qué tal si alguien empieza a arrojar los vasos a los expositores? O sea, ¿qué motivaría eso? Una reacción de la persona agredida o la persona que no considera que el pacto social, político ha sido respetado. Yo creo que en ese momento estamos ahora, en una importante construcción del conocimiento respecto del desempeño de la democracia con base en instituciones democráticas como el referéndum. Coincido con Marcelo en el sentido de que esta celebración del 6 de agosto de este año va a implicar, digamos, un momento tal vez de inflexión entre el solamente debate político y la acción política con miras a las elecciones del 2019. Y ahí el punto central es la democracia. ¿En qué condiciones estamos resguardando la democracia?
en condiciones de tensión absoluta que se va a decantar seguramente en Potosí, o en otras condiciones que tal vez impliquen ya nomás la consolidación de este proceso electoral en el que para mucha gente, mucha oposición, no debería estar el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García, y en otra situación, ¿con qué candidatos? Ahí ya tal vez te plantea una situación distinta este escenario político, pero ojalá que Potosí no se convierta en ese punto fuerte, conflictivo de esta separación de dos aguas con miras a las elecciones del 2019. No, la separación de dos aguas existe, ¿no? La polarización en el país está plenamente agudizada, tú lo has mencionado, además lo has descrito de una manera muy real. El tema básico es el que yo te decía hace un momento, ¿no? Ya en un momento de mucha reflexión en el aniversario patrio. El MAS ha desechado el voto como limitación al poder. Eso es algo serio, ¿no? Entonces hay que preguntarle al MAS cuál es su límite. ¿Cuál es el límite del poder, ¿no? ¿En qué condiciones están para decir, señores, aquí nos vamos? Tenemos que dejar el poder, ¿no? Es una cuestión, yo creo que es esencial, estructural, ¿no? Pero por el otro lado, la consolidación de las democracias necesitan, por supuesto, no solamente alternancia, sino una renovación, una oxigenación, proyectos alternos, a liderazgos sólidos, a lo que decía Ludwig, que me parece muy importante, liderazgos éticos, ¿no? Que impliquen, por supuesto, aquello que como politólogos siempre aspiramos, ¿no? Una conjunción de la ética y la política. Y yo creo que los límites de la acción gubernamental van a ser mucho más difíciles de ser alcanzados o visibilizados mientras no tengas una oposición que también tenga el horizonte claro, ¿no? Ahora tenemos dos tipos de oposiciones, ¿no? Una variopinta conformación de partidos políticos de oposición, variopinta. Ahí tienes de toda gama, ¿no? De todo color, de todo tipo de liderazgo. Y tienes por el otro lado estas plataformas ciudadanas, que precisamente sean la respuesta nítida a que hay un problema de legitimidad grande en el sistema de partidos y de representación en general. Si no, no hubiesen plataformas ciudadanas. No, el ciudadano encontraría en Unidad Nacional, encontraría en el Partido Demócrata Cristiano las formas de su expresión. No lo encuentra. Por lo tanto, el ciudadano tiene que actuar de manera independiente, ¿no? Tratando de no mezclarse en esta actividad que ensuciaría, entre comillas, su buen decir, que es la actividad política. En ese sentido, yo creo que estas dos oposiciones hoy día, ¿no? Necesitan decirnos al país cuál es la propuesta alternativa. Y habrá esa propuesta considerando de que pareciera nomás la intención de estas oposiciones separar de las elecciones del 2019 a Evo Morales y tener la vía libre. Pero para tener esa vía libre, obviamente tendrías que tener partido político, fuerza política, líderes que pudieran convencer a esa ciudadanía que va a quedar sin posibilidad de tener que votar por el candidato de siempre, por esa candidatura de siempre, por ese binomio de siempre, sino por otros candidatos alternativos. Hay posibilidad de que las fuerzas de oposición puedan consolidar un liderazgo que garantice, digamos, una votación más o una elección alternada ya el 2019. No, yo creo que en este momento, y coincido ahí con Marcelo, tenemos una diversidad de oposiciones en el ámbito del sistema político, que no tienen la capacidad de conjuncionar un proyecto que se considere alternativo al que tiene supuestamente el movimiento al socialismo. Pero eso no quiere decir que no lo tengan. Yo creo que está disperso. O sea, si uno tiene el trabajo de ingeniería política de ir reconstruyendo voces alternas al movimiento al socialismo, seguramente encontrará ahí latencias de posibilidades de proyecto alternativo al movimiento al socialismo. ¿Serán Mesa, Costas, Doria Medina o el mismo Revilla? Yo creo que hay un tema que la opinión pública seguramente compartirá conmigo, es que la gente no quiere retornar al pasado. Y eso es una coincidencia social, democrática, de un proceso de transformación del Estado, que si bien lo encabeza, digamos, en este momento el movimiento al socialismo, la sociedad en su conjunto quiere.
la sociedad que quiere, un país con mayor autonomía, con mayor derecho, una vigencia del Estado de Derecho, que significa, por ejemplo, la existencia de la legalidad y el respeto a los acuerdos sociales, etcétera. Quiere un tipo de país distinto, no quiere retornar al pasado. Entonces, yo creo que hay una serie de alternativas dispersas que hay que empezar a trabajar y reconstruir. Yo creo que tampoco el movimiento socialismo tiene un proyecto real de Estado. Yo me quedo con las oposiciones, con los liderazgos dispersos que todavía habría que conjuncionar desde el lado de la oposición, y tal vez en el lado del oficialismo pensar en que esta situación puede afectar en adelante en las elecciones. Nos falta tiempo, Marcelo, nos falta tiempo, Ludwig, ojalá que pudiéramos encontrarnos en otra ocasión. Tenemos una segunda parte para hablar de la situación económica en este momento histórico que vive el país. Nos esperan unos instantes, enseguida volvemos. Gracias, Marcelo, gracias, Ludwig. Gracias, un gusto, un privilegio. Ya volvemos con Hermanas y hermanos, en el día de nuestra independencia nos unimos para festejar que todos somos hijas y hijos de la misma patria, ahora libre, digna y soberana. Celebramos el 6 de agosto con orgullo y alegría, porque juntos hemos refundado Bolivia. Hemos dejado de ser la tierra de los lamentos para ser un país digno, con progreso y crecimiento. Trabajemos unidos para mantener y mejorar nuestra economía con estabilidad y seguridad. Estoy seguro que unidos construiremos un mejor futuro. Hermanas y hermanos, felicidades. Que viva nuestra querida Bolivia. ¿Quiénes somos? Somos esas personas que soportaron por muchos años. Amigos, de nuevo con ustedes, ahora para hablar de la situación económica del país, a pocas horas de celebrarse los 193 años, la creación de la República, ahora Estado plurinacional. Para hablar de este tema hemos invitado a dos expertos, dos economistas. A mi izquierda se encuentra Alberto Bonadona. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y a mi derecha se encuentra el señor Gabriel Loza, otro economista connotado en nuestro país, así que también le doy la bienvenida. Muy gentil. En las próximas horas, el presidente del Estado Plurinacional, en celebración del aniversario patrio en Potosí, seguramente se va a referir, como suele hacerlo, a la situación económica del país, con números, con cifras, con datos y con, tal vez, resaltando las acciones del gobierno respecto de la administración de la economía. Al momento, esta semana se ha conocido que la expansión al primer trimestre del Producto Interno Bruto ha alcanzado el 4.4%. En el periódico La Razón dijimos que eso bordea el pago del segundo aguinaldo. ¿Cuán significativo es ese incremento del PIB, señor Gabriel Loza? Es importante posicionar un dato que en el país llega a ser un problema de vida o muerte, si llegas al 4,5 o no llegas. Nosotros como economistas nos interesa que si la economía está creciendo en torno a lo que dice a su potencial del producto. Y ese potencial en el caso boliviano está en torno al 4, a 4,5, que es un crecimiento sano sin generar inflación o sin generar desocupación. Pero se ha posicionado una meta que yo veo que no es adecuada. Todo gira en torno a eso y no además en torno a cuáles son los problemas que enfrentamos o cuáles son los desafíos. Más que hablar de problemas, quisiera que hablar de desafíos, ¿no? Y en esto, si es casi 4,44 o no, lo cierto es que el país ha sufrido un shock externo tan fuerte que aún pese a ese shock externo, la economía ha continuado creciendo.
Y lo que para mí es relevante es la contribución ahora de las exportaciones. Las exportaciones por 12 trimestres contribuían negativamente al producto, es decir, no contribuían, le quitaban. Y hoy, con el primer dato del primer trimestre, las exportaciones han contribuido al crecimiento del producto casi como la demanda interna. Y esto para mí es una lección. Siempre nos han dicho, no, la demanda interna es el motor. El motor son dos, demanda interna y externa. Y para mí lo relevante del dato del 4.44 no es el bono o el aguinaldo, sino que la economía pueda estar basado tanto en el dinamismo de la demanda interna como de la demanda externa. ¿Qué dice Alberto Bonadonas respecto de esta misma pregunta? ¿Cuán significativo es este crecimiento del 4.4% en el primer trimestre de este año? Bueno, yo creo, lo cierto para mí, yo veo que el determinante de la economía boliviana está en los precios internacionales del petróleo y de los minerales. Y se ve claramente que este año, cuando se ponen los datos, solo de este año comparado con los últimos datos anteriores de los últimos años, bueno, los precios de este año pues están en torno al 65-68% y los años anteriores han caído. Y bueno, esa es la falta de dinamicidad que ha tenido la economía y que este año sí la vuelve a retomar, donde la demanda interna viene a ser un proceso derivado de, o sea, no es que haya llegado a tener su propia dinámica, y es porque la propia dinámica en Bolivia todavía no ha sido impulsada. A lo que me refiero, se habla mucho de industrialización, pero es una industrialización de discurso. En los hechos no hay esa industrialización. Por lo tanto, tampoco hay un verdadero impulso a la demanda interna. Entonces yo puedo casi asegurar, sin ser del gobierno ni estar a favor del gobierno precisamente, pero yo estoy seguro que este año va a haber segundo aguinaldo. Entonces, no tengo la menor duda, precisamente por los precios de las materias primas. Los datos hasta son marzo, ya mostraban el 4,4%. Los datos de los precios internacionales hasta estaban mejores junio, desde marzo. Estaban mejor. Entonces, el dato es de junio a junio, entonces vamos a tener segundo aguinaldo. Ahora, ¿qué ocurrirá el segundo semestre respecto, por ejemplo, a la sequía en el oriente, la soya? Puede ser que baje, pero la verdad que el impulso ya está dado. Yo me imagino que va a superar el 4,5% el crecimiento de este año. Ahora, claro, cuando Gabriel habla de la potencialidad que tiene el producto y está en torno al 4%, bueno, eso es así. Sin embargo, Bolivia presenta un crecimiento y lo comparan, ¿no? Es interesante cómo se compara con los otros países. Dice, que está primero Bolivia. Sí, claro, en los últimos 3 años y ha tenido el primer puesto, o sea, es el 15, 16 y 17. Pero resulta que es un enano entre enanos, o sea, es el tuerto entre los ciegos, Bolivia, en eso. Y Latinoamérica, toditos son una punta de ciegos. Algún año uno abre un ojo, algún otro año abre el otro ojo. Pero América Latina, que tiene ya no el PIB potencial en el sentido teórico que habla Gabriel, sino en la potencia que es, o la potencialidad que tienen las geografías de este continente, son enormes. Y para darse cuenta de esto, es interesante ver son 2 islas, ¿no? Trinidad y Tobago, que tienen un crecimiento impresionante y que nos deja chicos a muchos países, y es una cosa tan pequeñita, que han tenido tantos recursos, precisamente los recursos naturales, bueno, y esos crecen una maravilla. Bueno, ¿por cuánto tiempo más? Va a depender qué es lo que hacen internamente. Entonces, o cuando se compara, yo creo que hay que comparar de forma mucho más honesta. Es interesante ver cómo el 2009, sí, fuimos campeones, pero si vemos un año antes, el 2008, ya no. Ahí nos ganan, pero que si Uruguay nos deja la cola, el Perú también, Paraguay nos dio la zurda, pero eso ya no se pone. O sea, se habla del 2009, cuando todos cayeron y nosotros caímos un poquito menos que el resto, y Uruguay todavía nos ganó. Bueno, pero
y se pone que fuimos primero, cuando en realidad Uruguay fue el primero en crecer. Bueno, cosas de ese tipo, unos manejos de las cifras para mostrar que hay una gran dinámica cuando en realidad nos estamos comparando entre ciegos y tuertos. ¿Con qué países habría que compararse? Con las economías grandes, por ejemplo, sus crecimientos no pasan del 2%. Y cierto, son otro sistema de recopilación de datos y de comprensión de esas cifras. En los datos que da el fondo, el Banco Mundial, aparecen economías en desarrollo y emergentes. Y este es un indicador, por ejemplo, de referencia que a nivel mundial, y Bolivia ha estado en torno a las tasas de crecimiento de economías en desarrollo y emergentes en conjunto. Si separamos los emergentes, por ejemplo, del Asia, ¿no? Ahí estamos por debajo, ellos están con crecimientos del 6%, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre recuerdo la broma, ¿comparado con quién? ¿Cómo está tu mujer? Me dice, ¿comparada con quién? Le digo así, ¿no? Porque depende, ¿no? Una magnífica, la vecina, uno tiene que ver. Pero eso del ranking a mí no me gusta, se lo digo sinceramente. A mí me carga cuando te pone, porque primero tenemos unos problemas propios de pobreza, de desigualdad, que hemos mejorado, hemos avanzado, pero son los más altos de América Latina. Entonces, lo que estamos haciendo está bien, pero no suficiente. O sea, no nos tiene que llegar de una complacencia o un éxito. No somos campeones del mundial. Segundo, lo que estamos logrando está con un costo muy elevado porque tenemos un déficit externo en la balanza de pagos del 6%, ha sido el año pasado, y un déficit fiscal de más del 7%. El crecimiento que hemos tenido antes y que ha sido bueno era con equilibrio fiscal y externo, es decir, era un crecimiento sustentado ahí. Ahora, este crecimiento que volvemos a tener tasa de 4 o 4,5 está ahora sobre unos dos pilares cogidos. Porque nuestras reservas de 15.000 millones han bajado a 9.200. Entonces, nos ha costado mantener este ritmo de crecimiento, no ha sido gratis. Y el superávit fiscal que teníamos antes, ahora tenemos un déficit fiscal, el tercero más elevado de toda la década del siglo XXI, ¿no? Cuando decíamos en la época del neoliberalismo había altos déficits, ahora estamos compitiendo con los altos déficits. Por lo tanto, a mí me gustaría un informe que no sea solo de éxitos, porque políticamente hay que hacerlo, pero que sea de desafíos, de los problemas que tenemos. Y eso contribuiría mucho al país, porque yo tengo la impresión que había una economía muy ordenada como Nicaragua, con datos de inflación bajos, crecimiento, y de repente por un problema político ahora aparece Nicaragua con problemas económicos, con todo eso. Yo quisiera que preservemos en el día del nacimiento de Bolivia ese patrimonio de estabilidad y crecimiento. ¿Hemos avanzado? ¿Sirven estas cifras del crecimiento económico como para decir que estamos por buen camino? Bueno, Alberto. Yo estoy de acuerdo con Gabriel en cuanto que estos rankings que se hace parecen como carrerita de cochecito sin motor, ¿no? Y al final mayor cosa no te dicen. Yo creo que ha habido ciertos avances, pero lo cierto también es que los avances, para que tengan una repercusión efectiva, tienen que estar vinculados con lo social. Ahora, claro, se muestra y dice, ha disminuido la pobreza, son 2 millones de pobres que han pasado a la clase media. Sí, es verdad. En cuanto al Gini, cuando tú ves los últimos 20 puestos, Bolivia no aparece en los 20 últimos puestos, cosa que antes era entre los primeros, se peleaba a codazos con Brasil o Paraguay. Ahora no, está como en el puesto 24. Sí, claro, pero cuando ves tú otros datos, por ejemplo, cuando se ve el índice del peso de los bebés al nacer, ¿mejoró? No mejoró para Bolivia. Y en algunos casos, como Chuquisaca y Potosí, empeoró. La Paz se mantiene constante. Santa Cruz y Tarija sí mejoró, pero en el agregado
seguimos más o menos en la misma situación. Entonces, o comparar, por ejemplo, a ver, ¿qué estamos haciendo respecto al uso de los bosques, que es una de las riquezas más grandes que tiene Bolivia? 70% del territorio prácticamente son bosques. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Brasil nos gana, porque cuando tú ves la forma en que está explotando sus bosques, van cayendo. Comparas con la China, y la China va subiendo más. O sea, está más bien empujando su riqueza forestal. Y Bolivia no le sigue exactamente al Brasil, pero hay un desbosque total. Y hay una ampliación, yo diría, totalmente irracional de la frontera agrícola en favor de monocultivos, que puede ser la soya como puede ser la caña de azúcar, cuando el potencial en Bolivia está en la biodiversidad y que debería aprovecharse de otra forma. Y sería en ese sentido, por ejemplo, yo tomo las palabras de Gabriel y digo, ese tipo de desafíos necesitaríamos en el informe. Señores, esto hemos hecho, la hemos parreado con Carachipampa, pero hay estos desafíos, hay estos potenciales de este territorio que nos va a permitir, si es que reorientamos las cosas, y que nos digan por dónde reorientarlas. Que yo creo que ideas han emergido, yo diría el último año, y en eso de ambos lados, digamos, ¿no? De gente que está en el gobierno, empieza a cuestionar, ¿estamos haciéndolo bien? Y gente que está fuera de él, le dice, no, a ver, dense cuenta, las cosas pueden ir por otro lado. Y sería ideal que se tomen estos elementos, la agricultura, la pecuaria, todo lo que significa riqueza forestal. ¿Habrá capacidad de autocrítica en el gobierno respecto de estas observaciones o estas sugerencias que hace Alberto? Lo que yo veo en el país y me preocupa, una polarización en el pensamiento y en la propuesta. Todo lo que hace el gobierno está mal y todo lo que el gobierno hace está bien, ¿no? Entonces ahí estamos de más el análisis. Y no creo además patria y antipatria. Eso es una forma antimarxista, no marxista. No dialéctica. No dialéctica, porque de tesis, antítesis, siempre va a haber una síntesis. Entonces, el pensamiento mecanicista es blanco-negro. Y el marxismo revolucionó. Y entonces, sería bueno que nos imbuyamos en esa crítica y autocrítica, no solo en niveles del gobierno, sino de la oposición, de propuestas. Yo saqué un librito sobre el tipo de cambio, me quejaba a mi amigo Alberto, y eso no ha tenido ningún interés como la película o el teatro de las mal cogidas, por ejemplo. Eso ha tenido más impacto. Y resulta que proponer, por ejemplo, mover poco a poco el tipo de cambio cuando estamos bien, cuando las reservas están bien, es lo mejor hacerlo. Lo peor va a ser moverlo cuando no tengamos o los niveles sean bajos. Yo voy al médico para que me operen cuando estoy sano, porque si llego en emergencia es algo peor. Pero ese debate de poder mover el tipo de cambio a mí me preocuparía. En Nicaragua, y les cuento lo que hablamos, por la fondo de pensiones, por culpa de Alberto, modifican la contribución y resulta que es una cuestión técnica, usted sabe, pero resulta que eso se genera para manifestación, la oposición y todo eso. Entonces, imagina mover el tipo de cambio en nuestro contexto. Nadie lo va a entender como que es una medida sana, preventiva, sino va a ser oposición al gobierno. Por lo tanto, estas reflexiones, a mí me gustaría que el mensaje del país siempre sea de valorar un balance de resultados, de los aspectos positivos y también de los desafíos que tenemos. ¿Coincide con eso? Considerando sí, de que... Bueno, plenamente. Ahora, claro, el asunto está en que cuando hablamos de las reservas y de la devaluación, ha habido algo muy importante en Bolivia y que hay que destacarlo y verlo de forma, en la verdadera dimensión. Bolivia nunca ha tenido tantas reservas, al punto, yo he hecho un cálculo de las reservas frente al Producto Interno Bruto y he comparado varios países. Somos el primero, incluso ahora Bolivia se coloca en una posición... En función del tamaño de la economía. En función del tamaño de la economía, y después viene la China, después está el Japón, dices, pero ¿cómo es posible que un país tan pequeño, una economía, que es una micra en el conjunto de toda la economía mundial, tenga esa posición? Entonces, lo que hay que ver es que hubo una inyección de
capital extranjero, bueno, no se entienda como inversión, sino de dineros que vinieron resultado de la venta de nuestras materias primas, exorbitante, extraordinario. Es algo así como si te ganases, no una lotería internacional de europeas o americanas, sino todas juntas. Y de pronto eres tan millonario, bueno, y al punto que yo oí eso de un personero del Banco Central que decía, teníamos tanta plata que el gobierno no sabía qué hacer. Y ahí fue donde vinieron las papel bol, otras boles, ¿no? Bueno, porque claro, había que hacer algo con tanto dinero. Claro, es difícil, y ahí viene la autocrítica. Y digo, yo no hablo de oposición, yo digo que si hay gente que piensa y que dice, bueno, ¿y qué alternativa hemos dado? En ese momento empezábamos a pensar también, es decir, nunca habíamos esperado tener tanto dinero. Entonces, ese dinero se tiene, y todavía es mucho. Bueno, diríamos, ha bajado de 15.000 a 9.000, pero para una economía tan pequeña es una cantidad enorme. Todavía nos coloca internacionalmente en el primer lugar cuando lo comparamos con el tamaño de la economía. Entonces, yo plantearme en este momento, ¿cambiaremos el tipo de cambio? Bueno, ahí ya pienso, digo, pues sería un suicidio político. No lo aceptaría así. Yo en el gobierno, no, por favor, el que me hable, que si yo, ahí sí le diría, es al paredón. Antipatria. No, porque no hay caso en esto. Ahora, el asunto está que para evitar esta caída, lo que el gobierno ha hecho es meter a la deuda externa, y ha crecido a una velocidad, y está creciendo a una velocidad que a mí sí me preocupa. A mí no me preocupa mucho el déficit fiscal, porque un país pequeño como el nuestro creo que todavía puede bandearse con ese déficit. ¿Por qué? Porque tenemos una de las inflaciones, ahí sí es un récord extraordinario, se muestra cómo se ha manejado esta economía. La inflación es increíblemente baja, y como es una pequeña economía, también es muy fácil controlarla. Entonces, el déficit no me preocupa, sí me preocupa el crecimiento exagerado a la tasa que está creciendo la deuda externa. Pero todavía somos sujetos de crédito. Y podemos... bueno, pero es que ser sujeto de crédito, los organismos internacionales ven las cifras, que sea sin dialéctica y sin nada. O sea, las cifras están así, Bolivia está re bien, sí, claro, pero vea cómo ha crecido. Habíamos disminuido, teníamos como 5.000 millones de dólares de deuda externa y bajamos por como 2.000 millones por la condonación, y a partir de ese momento hemos ido creciendo y estamos cerca de 9.000 millones de dólares de deuda externa, lo que quiere decir que es una tasa demasiado acelerada, y llega a un momento en que eso va a ser crisis, porque la deuda no viene sola, hay que pagar intereses y luego hay que pagar el capital. Sin embargo, yo entiendo de que a partir del crecimiento de la economía, de la expansión del PIB al primer trimestre del 4.4%, el país no debería, el debate no debería circunscribirse solamente al pago del doble aguinaldo. Lo que dijimos aquí, lo que dijeron nuestros invitados, hay que pensar en políticas claras respecto del desarrollo humano, la salud, la educación, la preservación del medio ambiente, políticas que contengan esta expansión de la frontera agrícola. Quizás ahí se entienda, quizás ahí se entienda este crecimiento, pero es posible que el 6 de agosto el presidente pueda hablarnos de, tenemos este dinero, en esto vamos a invertir. Lo importante es que la reflexión llegue no solo al gobierno, sino a todos los sectores. Un tema es que nosotros hemos apostado, yo creo que el gobierno apostó mucho a la inversión pública. La inversión pública ha sido el motor de este dinamismo. Pero también la inversión pública tiene limitaciones si no acompañamos la inversión privada nacional y extranjera. Y lo más importante es precautelar lo que le damos a la empresa estatal. Y la reflexión debe decir, ¿nos está devolviendo la empresa estratégica estatal lo que le estamos dando? Y esto es el tema. Si apostamos a la inversión pública, tenemos que apostar a que nos devuelva en utilidades, en rentabilidad. Salvo YPFB y otra empresa, Entel y otra, tenemos que ver cómo le ha ido a las otras empresas públicas, y esta debería ser una evaluación. Hemos apostado a la empresa estatal, ¿cuál es su resultado?
Inclusive yo veo que el dato todavía de ejecución de la inversión pública hasta mayo, según datos oficiales, es de un 23%. La deuda externa no me preocupa todavía porque estamos en 23% del PIB a mayo, ¿no? Pero preocupa hacia dónde vamos, es decir, que si no generamos exportaciones. Y, por ejemplo, en esta reflexión deberíamos decir, el litio, ¿cómo nos va? Si estamos preocupados por la producción, productividad, ¿cuál es el resultado del litio? ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo lo vamos a visualizar? Yo como ciudadano común me preocupa que desde el 2010 hemos hablado del litio, ¿no? Entonces decimos, señor presidente... Acaba de anunciarse que Bolivia va a exportar 400.000 baterías al año de litio a Alemania. Claro, lo que todavía precaria, ¿no? Es del carbono. Pero esas metas debemos tener. ¿Cómo nos va a dar lo que le hemos apostado a la inversión pública? ¿Cuánto nos está dando? Porque es el dinero de todos los bolivianos. En eso hablaba Alberto Bonadón, en el sentido de que muchas empresas no han rendido como se esperaba, muchas boles, decía él, y creo que la principal reflexión debería también apuntar a esas empresas. Las inversiones, como dice aquí nuestro amigo Gabriel Loza, inversión para tener utilidades. ¿Se está consiguiendo con las empresas estatales, por ejemplo, eso, ante el boom de la economía en los últimos años? Sí, a ver, en primer lugar, claro, yo creo, y Gabriel tiene toda la razón, queremos ver qué está ocurriendo con el litio. Otra pregunta, ¿qué está ocurriendo con Bulo Bulo? Porque Bulo Bulo es una tremenda inversión que hasta ahora ha exportado, pero lo mínimo de su capacidad. Entonces, bueno, si vamos a importar así, lo que tenemos es otro elefante blanco más. Y si continúa de esa manera, bueno, realmente es un problema. O si vemos, por ejemplo, la planta de azúcar de San Buenaventura, que si parece ser que lo que vamos a exportar es alcohol. Bueno, pero que se nos diga, ¿no? Que se exporte alcohol. Ya está bien. No es lo mejor, desde mi perspectiva, más aún el monocultivo de la caña de azúcar no es lo mejor. Bueno, pero ya se ha invertido y estos van a ser los resultados. Y así de cada inversión que se ha hecho, pero viendo esa proyección y viendo además, yo creo que ahí viene lo fundamental, cuando hay ese planteamiento autocrítico, cuando realmente se quiere avanzar, se tiene que aceptar puntos diferentes de vista. Y eso va a permitir, deberíamos reorientar en este otro sentido. A mí me preocupa mucho, te digo, la deuda externa, Gabriel, porque el ritmo en que está creciendo, y está creciendo para suplir la pérdida de reservas internacionales. No es tanto, miren, vamos a invertir en tal y tal cosa, sino que la gente no vea que se está perdiendo, porque ¿cómo se ha perdido tanta reserva? Gran parte ha ido a los bancos, ¿no es cierto? Y claro, los bancos pueden ser que vuelva algo, pero gran parte también ha ido al bolsillo de la gente y al exterior. O sea, yo estoy convencido de que ha salido de alguna forma recursos por esa vía. Ahora, serán recursos que salen oficialmente, es otro asunto. Pero una caída tan tremenda, 6.000 millones de dólares, no han entrado a la economía. Es mucha plata que entren de una sola vez. Entonces, han quedado guardados. Tampoco tenemos empresas transnacionales que antes, cuando habían problemas, lo primero que hacían era, venga la plata, pum, afuera. No hay eso. Entonces, ¿dónde está esa gran cantidad de...? Y es por eso que me preocupa. Cuando la forma de suplir debería ser un planteamiento, vamos a suplir porque ahora están aumentando las inversiones de urea. Ya tenemos clara la inversión y el mercado, qué sé yo. Pero el mercado de urea del Brasil no se abre tan fácilmente. Y todavía... Mato Grosso se abrió, ¿no? Cuando yo hice un cálculo, uno de los grandes problemas no era el precio internacional de la urea, sino el precio del costo de transporte. Llevarlo desde Cochabamba hasta la frontera del Brasil, no recuerdo bien, pero algo así casi duplicaba el costo al precio internacional. Entonces, terrible. O sea, esas son las cosas que tendríamos que analizar, ver las otras pequeñas empresas. ¿Hay alguna que tiene algún
éxito, claro, pero es BOA, ¿cómo no iba a tenerlo, vaya, ¿no? Se tiene la hegemonía del mercado. Claro, porque además las otras dos anteriores murieron vergonzosamente. Bueno, y así, ese análisis yo creo que es esencial para decir, bueno, y ahora, a partir de ahora, está bien, tenemos esto y estamos empujando así, pero vamos a darle un giro a aspectos que no se han analizado con la profundidad que debería haberse hecho. Para terminar nada más, Gabriel, teniendo un dinero doméstico de la cantidad del 4.4%, ¿en qué invertiría este crecimiento así en una sola cosa? Lo que nos da el 4.4 es en cuanto ha aumentado el volumen, la cantidad de bienes y servicios en la economía, la disponibilidad de bienes y servicios. Entonces, lo que los da los recursos es el presupuesto fiscal, el nivel de las reservas, lo que nos da eso. Lo que podemos decir, y yo quiero hacer la reflexión en el Día de la Patria, que Bolivia está en un buen desempeño económico, pero no basta. Este desempeño debe ser sostenido y tiene que además beneficiar, en este caso, también a otros sectores como la agricultura, los recursos que son renovables como forestal, y también a los sectores. Todavía tenemos una pobreza que es la más alta en América Latina. Todavía estamos por encima del promedio de América Latina. No es la más alta en América Latina, sino el nivel del 17% está por encima del 12% promedio de América Latina. Nos falta todavía. Por lo tanto, estamos bien, pero nos falta mucho que andar. ¿Qué dice Alberto? Bueno, lo cierto es que a mí me parece que hablando de esa potencialidad de la economía, Bolivia podía hacer muchas cosas, pero se requiere repensar lo que se ha estado haciendo, darle un giro, y en algunos casos es un giro de 180 grados, y en algunos casos también reconocer que ha habido equivocaciones. Se insiste mucho que tal proyecto, tal otro, y en los hechos esos proyectos no cumplen lo que debería cumplir. Y en algunos otros casos, por ejemplo, el caso de la empresa de almendras, ¿no es cierto? Esta empresa de almendras, bueno, ya se tenía antes la producción. No han nacido los árboles de almendras que necesitan muchos años con el gobierno del MAS. Pero el producto almendras nos pone a nosotros como el mayor exportador de almendras. Pero es almendra, es la nuez así como tal. Cuando lo que deberíamos tener nosotros es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la almendra? La vamos a seguir vendiendo así, y esa es una gran fuente para suplir lo que estamos perdiendo. Industrialización. Y se puede hacer, no es una cosa que vamos a tener que descubrir absolutamente, que sea como en el litio, que se quería en un momento plantearse desde lo inicial. O lo propio puede ocurrir, por ejemplo, con el turismo. El turismo tiene la gran ventaja, genera empleo y distribuye ingreso. Y eso es algo fundamental, de nuevo, en un país que tiene una potencialidad enorme, pero requiere una inversión también gigantesca y tiene que venir en gran parte del Estado. Y ahí va a entrar el privado, cuando el privado tenga eso. Y finalmente una cosita que me encantaría a mí mencionarla, es el peso de la burocracia en Bolivia. Uno se vuelve formal para que lo multen, cuando la idea sería volverse formal para crecer, para que pueda aportar al país. Gracias Alberto Bonadona, gracias Gabriel Loza por haber asistido a esta invitación. Queremos plantear aquí en el programa el regocijo por nuestra patria que cumple otro aniversario, siempre pensando de que en adelante debemos ser mejores. Y para hacer conocer todos estos elementos del desarrollo, las políticas actuales, además de los cuestionamientos al sistema de gobierno, el análisis político, recordar a los héroes, recordar las fortalezas, los recursos que tiene Bolivia, La Razón ha preparado un especial para el 6 de agosto que se ha dividido en tres, en rojo, amarillo y verde. El rojo refleja la historia del país, el amarillo es un suplemento escolar y el verde, la reflexión política y económica sobre la situación del país. Queremos invitarlos a
leer estos productos el lunes 6 de agosto juntamente con la edición de La Razón. Amigos, hemos terminado Piedra, Papel y Tinta. Los invitamos a seguirnos la siguiente semana, los sábados a las 8 de la noche y el domingo a las 9 de la noche. Gracias por su atención. Hasta pronto. Esto es Cadena A, Estado de Estado.